Bienvenidos, queridos hermanos, a este programa dedicado a San José, hombre santo. En este día vamos a reflexionar un tema que es muy importante y que es algo muy característico de nuestro santo. Y es que cuando se habla de San José, una de las características principales de este gran santo es su silencio. Tomando en cuenta que en la Sagrada Escritura hay muchísimos personajes que hablan, que dicen aunque sea una palabra. Incluso personajes que, a comparación de San José, son irrelevantes, como Pilato, como muchos ciegos que solo están ahí en el relato para demostrar el poder de Jesús, pero aún así tienen palabras. En cambio, San José, que es el padre adoptivo de Jesús, el esposo de María Santísima y uno de los santos más grandes que tenemos en nuestra iglesia, no encontramos de él ni una sola palabra. No encontramos ni siquiera una sola referencia de algún dicho, de alguna expresión, de cualquier cosa que nos hable de un San José comunicativo. Es algo que encontramos muy peculiar, sobre todo en un gran santo. Pero, a pesar de esto, a pesar de que encontramos en San José un gran silencio, es muy posible que esta virtud de este santo o este don característico de él nos sirva para mucho. ¿Por qué? Pues lo podemos hacer viendo nuestro alrededor, viendo el mundo en el cual nosotros nos desenvolvemos. Es aquí en donde la pregunta de ¿por qué San José, siendo alguien tan importante, no ha hablado? ¿Por qué San José, siendo un santo de gran importancia, tanto que muchos grandes santos han tenido una devoción especial hacia él, como Santa Teresa de Ávila? ¿Por qué de él no hay palabras? ¿Por qué la fe constantemente nos está puyando, nos está dando esa curiosidad para saber si José dijo algo? Pues esta pregunta, esta incógnita, se ve en nuestro medio ambiente. Vemos nosotros nuestro mundo alrededor y es un mundo bullicioso. Encontramos en nuestras ciudades tanta bulla acerca de los carros, los sonidos, la música, la gente hablando, gritando. Nuestro medio ambiente es un medio ambiente que está caótico, que está inmerso en tantos sonidos que nos estresan, que nos distraen, en tantos sonidos que a nosotros nos hacen perder la calma. Y ante eso San José es una figura del silencio, porque nosotros, como inmersos en ese mundo, también podemos caer en esa tentación de sumergirnos en tanto bullicio, de ser parte de todo ese estrés y ese caos. Como cristianos nos metemos en la dinámica del mundo, en un mundo que constantemente con sus sonidos no nos da descanso, no nos da paz, no nos da tranquilidad. Y al final el cristiano se pierde en ese mismo mundo. San José es como esa señal en medio del camino que nos da un alto, que nos dice que paremos por un momento, que demos un descanso a tanto bullicio, tanto exterior que viene del mundo, como interior, cuando nosotros asumimos todas esas distracciones, todos esos sonidos de parte del mundo. San José se erige como esa figura que silenciosa, que sin decir una sola palabra, nos enseña a que debemos de hacer un alto. A veces nosotros tenemos tantas dificultades para conversar con Dios. Muchas veces se nos hace muy difícil iniciar una oración, estar atentos a la Sagrada Eucaristía o a cualquier otra celebración. A veces a una asamblea, una tarde de alabanza. Independientemente de la actividad devocional o litúrgica de nuestra iglesia, a nosotros se nos hace difícil, muchas veces, poder poner atención, porque en nuestro interior todavía resuena ese bullicio que el mundo nos contagia. Y San José ahora nos enseña a tratar de buscar ese silencio, ese mismo silencio que él durante toda su vida, según la Sagrada Escritura, permaneció. Pero es un silencio que nos permite en primer lugar a nosotros mantener nuestra alma, nuestros sentidos con mayor atención. Nos pone mejor dispuestos para que cuando llegue Dios podamos escucharle. Muchas veces ese bullicio tapa esa voz de Dios que constantemente está llamándonos.
esa voz de Dios que constantemente busca manifestar su voluntad en nuestra vida. Así como también en el silencio de San José, Dios le dio una misión: ser el padre adoptivo de Jesús. Así como también luego a través del ángel, Dios le dio a entender a San José que debía salvar la vida del niño, saliendo de Belén para otras tierras lejanas, cuidándolo de la matanza que iba a hacer Herodes. En el silencio Dios habla al hombre. Y cuando hay mucho bullicio, cuando el mundo y su bullicio se meten en nuestros corazones, el estrés, el ajetreo, tapa la voz de Dios. Y por tanto no somos capaces de escucharle. Y de ahí vienen tantos reclamos, tantas quejas de muchos hombres que dicen: a mí Dios no me habla. Dios no hace oír su voz en mi vida. Pero muchas veces no es que Dios no nos hable, sino que estamos tan inmersos en el mundo que nos dejamos contagiar de todos sus sonidos y distracciones. Y no le ponemos alto, no le ponemos silencio a ese mundo. A veces, con complicidad, nosotros seguimos escuchando el bullicio del mundo, las distracciones, el ajetreo, y tapamos la voz de Dios. Y después somos capaces de reclamarle al Señor, cuando en primer lugar tenemos nosotros la culpa de sumergirnos en ese ajetreo y caos del mundo. A veces Dios nos habla constantemente, pero el mundo nos tapa los oídos y prefiere hacernos distraer con todo lo que ellos nos ofrecen. Además también nosotros muchas veces en la oración sobre todo tenemos esa costumbre de pensar que en ese momento lo que vale es todo lo que yo le pueda decir al Señor, todas las cosas que yo puedo decirle, contarle, hablarle al Señor. Y pasamos hablando tanto y tanto tiempo que no damos esa pausa para que Dios nos hable. Es feo cuando en una conversación con una persona uno quiera dar su aporte, hablar al corazón de esa persona, pero está tan metido en hablar y hablar que nos incomoda, ya que no nos permite hablar. Así Dios también se siente con cada uno de nosotros cuando en la oración no somos capaces de poner una pausa, un alto a nuestro diálogo para permitir que Dios mismo nos hable también. Porque en ese momento Dios nos desvela su voluntad. ¿Qué hubiera pasado si San José se le hubiera pasado hablando y hablando y hablando, sin dejar ese espacio al Señor para que le hable? De seguro no hubiera podido cumplir con la función que Dios le tenía preparado a él. Precisamente en ese silencio prolongado de San José, supo mantener ese diálogo con el Señor, descubrir su voluntad y llevarla a cabo. Muchos cristianos se pierden tanto en solo hablar ellos, en solo pensar de que Dios, como no entiende lo que nosotros decimos, tenemos que hablar demasiado. Pero ya Jesús nos dice que nuestro Padre conoce perfectamente lo que nosotros necesitamos. Lo único que tenemos que hacer, en pocas palabras, es elevar una súplica humilde, necesaria, para que el Señor reconozca quiénes somos y que le necesitamos. Todo lo demás debe de ser silencio, para que en ese silencio, en esa calma, en esa profunda paz, el Señor hable y actúe dentro de nuestras vidas. Por eso la figura de San José y su silencio no debe de ser para nosotros una curiosidad, el pensar que tantas palabras habrá dicho San José y que no han quedado escritas. No, el silencio de San José es su mejor testimonio, porque nos enseña que ante el Señor no valen las demasiadas palabras. Ante el Señor el hablar mucho no importa. Lo que importa es que si hablamos, sea con tranquilidad, lo justo, y luego hacer ese silencio tan necesario para que la voz de Dios resuene en toda nuestra alma y reconozcamos qué es lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Pidamos siempre la intercesión de San José para que nos enseñe a calmar nuestro corazón y nuestra mente de todas aquellas distracciones y bullicios que no permiten que la voz de Dios
resuene en nuestra vida y que su palabra se haga vida en cada uno de nosotros.